El suave zumbido del sistema de hogar inteligente había cesado horas atrás. David Lowe permanecía oculto, en el pasillo silencioso, esperando. No porque la cocina necesitara atención, ni porque el asistente digital estuviera fallando, sino porque estaba desesperado, patéticamente desesperado, por una señal tangible de que no estaba viviendo en esa casa con una presencia espectral en forma humana. Clara Miller había pasado por el panel de control 4 veces. 4. En cada ocasión, su mirada se deslizó sobre él como un objeto olvidado, un extraño al que no reconocía. Y él, un centinela silencioso, contaba meticulosamente sus pasos, como un hombre que espera un juicio, viendo pasar al jurado sin una sola mirada de reconocimiento. Entonces, como si la profunda quietud lo hubiera invocado, ella lo pronunció de nuevo. El afecto debe merecerse, David. Sin contacto visual, sin cambio en la entonación. Simplemente una declaración lanzada como una piedra pesada al vasto y silencioso mar de su existencia compartida. Se había convertido en su frase recurrente últimamente. Un decreto que blandía como un veredicto, no como un principio. Un escudo para justificar su distanciamiento emocional, su frialdad omnipresente, su inventario cada vez mayor de demandas tácitas. Él no ofreció respuesta. Simplemente se dirigió a la cocina. Se acercó al sistema inteligente e inició manualmente el ciclo de limpieza, un brazo automatizado tras otro. Lento, preciso, casi mecánico. Esa noche, cesó sus esfuerzos. No hubo súplicas apasionadas. No hubo puertas que se cerraran de golpe. No hubo pronunciamientos urgentes como, necesitamos abordar esto. Solo un clic silencioso y decisivo. No más sorpresas con un café matutino especialmente preparado los fines de semana. No más mensajes de aliento antes de sus reuniones virtuales cruciales. No más quedarse despierto hasta tarde solo para preguntar por su clase de pilates. Insistes en que el amor debe merecerse. Muy bien. Observemos cómo se siente cuando nadie se molesta en seguir el juego. Y algo peculiar comenzó a desenvolverse. Ella empezó a mostrar sonrisas más frecuentes. No porque una alegría genuina la invadiera, sino porque una aprensión naciente había echado raíces. Inició conversación durante sus pocas cenas. Incluso sacó a colación un vídeo viral que había encontrado, una desviación de meses de silencio distante. Él simplemente asintió, con el tenedor a medio camino, y no ofreció nada. No era venganza. Era un claro reflejo. Y por primera vez en mucho tiempo, ella realmente lo contempló. Esta no es la narrativa de una disolución dramática. Esta es la crónica de un desentendimiento en cámara lenta, de un hombre que se desvaneció sin empacar una sola pertenencia, mientras ella permanecía inmóvil, anticipando un aplauso que nunca llegó. Y si crees haber escuchado cuentos similares antes, entonces considera esto, ella empezó a poner la mesa una vez más. Fue sutil al principio. Un solo mantel individual donde normalmente estaba el suyo, luego 2 tazas en lugar de una. Como si estuviera recordando minuciosamente su propia presencia. Pero él permaneció en silencio. Simplemente se sentó cuando la comida estuvo lista, ofreció un educado gracias, como se lo daría a un extraño, y comió en quietud. Él ya no le tendía la mano como solía hacerlo. No le preguntaba por su jornada laboral. No ofrecía la broma habitual para aliviar la tensión, porque la tensión se había convertido en su nuevo paisaje sonoro ambiental, y ella misma lo había instalado. ¿Entiendes lo que es verdaderamente aterrador? Ser testigo de cómo alguien comprende que te está perdiendo, y observar su total impotencia para evitarlo. Ella comenzó a usar accesorios más distintivos de nuevo. Delicados, lo suficiente para que él los notara, pero lo bastante informales para que ella pudiera fingir indiferencia. Comenzó a elogiar su ropa de casa informal. Incluso se rió un poco demasiado ruidosamente cuando él murmuró algo en voz baja sobre el zumbido del rondel. Vecino que parecía una audición desafortunada para una película de terror. Y aún así, cada vez que sus ojos se encontraban con los de él, su sonrisa no le llegaba a los ojos. Él sospechó que fue entonces cuando realmente empezó a darse cuenta. Él no estaba enojado. Simplemente había terminado. Una noche, al regresar de una larga jornada de trabajo, la encontró en la cocina, encorvada sobre su tableta, mirando como si se preparara para un impacto digital. ¿Esperando a alguien?, preguntó él suavemente, con voz desprovista de acusación. Ella se sobresaltó, como si la pregunta fuera un golpe físico. No, respondió ella demasiado rápido, solo revisando las redes sociales. Él asintió y siguió de largo.
Lo que no expresó, lo sabía. Lo había sabido durante semanas. Había indicios sutiles, fisuras capilares que, observadas desde la distancia, formaban un patrón innegable. Las sonrisas demasiado frecuentes y fugaces cuando la pantalla de su tableta se iluminaba. Los cambios repentinos en sus listas de reproducción de audio, los registros de mensajes borrados. Pero él no la había confrontado. No había necesidad, porque esto no se trataba de retribución o confrontación. Se trataba de permitirle habitar el desorden que ella había meticulosamente creado. Una noche, ella dejó su tableta desbloqueada en la mesita de noche. Él no la buscó. Pero cuando apareció una nueva notificación de mensaje, mostrando las palabras, ¿cuándo vas a hacer el anuncio?, él ni siquiera se inmutó. Simplemente se dio la vuelta y se sumió en un sueño tranquilo. Y por la mañana, le preparó su elaborado y espumoso café, exactamente a su gusto, con una pizca de canela encima. Ella parpadeó, una mezcla incierta de culpa y gratitud reflejada en sus facciones. Gracias, murmuró ella, sus ojos se movían nerviosamente como los de un niño atrapado en un acto prohibido. Esa fue la mañana en que su desmoronamiento realmente comenzó. Empezó a hacer preguntas al azar. ¿Te sientes feliz? ¿Tu trabajo te satisface? ¿Has estado viendo a alguien de la oficina? La ironía le habría provocado una risa amarga, si todavía hubiera tenido la energía para ello. Ella preguntaba si el asterisco era quien se estaba distanciando, cuando él había pasado los 2 años anteriores luchando desesperadamente por un lugar en su corazón que ella ya había alquilado a otro. Él no dio respuestas a sus preguntas. Simplemente le ofreció más silencio. El tipo de silencio que, lenta e inexorablemente, se envuelve alrededor de tus tobillos y te arrastra hacia abajo. El tipo de silencio que declara inequívocamente, desperdiciaste tu oportunidad. Ella le había dicho una vez que las relaciones eran parecidas a jardines. Cosechas lo que cultivas. Él recordó haber asentido entonces, suponiendo que simplemente estaba siendo poética. Ahora, se dio cuenta de que ella había estado cuidando algo completamente diferente, y justo en ese momento notó las especies invasoras creciendo desenfrenadamente a su alrededor. Al final de esa semana, ella había preparado 3 comidas. Incluso seleccionó un merlot añejo. Se esforzó por recrear la íntima experiencia de cena que solían compartir cada tercer jueves. Y él accedió. Se sentó frente a ella. Sorbió el mismo vino. Incluso le permitió explayarse sobre esa oscura película de arte que ella adoraba, la cual él siempre había detestado en secreto. Pero él nunca la incitó a explicar el mensaje misterioso. Ella lo anticipaba, rezaba por ello, quizás incluso esperaba que él gritara, acusara, llorara, se preocupara . Pero cuando has rogado a alguien que te quiera durante años, y solo devuelven afecto condicional, llega un punto en el que la lucha simplemente se agota de tu propio ser. Y eso, más que nada, la aterrorizó por completo. Anhelaba al él de antes, al que lo intentaba. Pero había olvidado que, una vez que un hombre se rinde en silencio, no hace grandes declaraciones. Simplemente comienza a marcharse. ¿Y la realización más escalofriante? Ella no podía discernir si él ya se había ido. Sucedió un lunes por la noche. Frío, húmedo e inquietantemente silencioso. Él estaba arriba, doblando la ropa, observando la electricidad estática adherida a unas de sus mallas de ejercicio que no la había visto usar en semanas, cuando escuchó un golpe seco en la puerta principal. No un golpe cortés, no el ritmo familiar de un vecino. Fue brusco, urgente, el tipo de golpe que tensa los músculos de la nuca. Clara no estaba en casa. Había mencionado que se quedaría hasta tarde para preparar una reunión interna de la empresa a la mañana siguiente. Él ya no la estaba siguiendo. Y quizás por eso abrió la puerta sin dudarlo. Pero lo que vio en el porche lo cambió todo. Era un joven mensajero, apenas veinteañero, de pie bajo la llovizna, sosteniendo un extravagante ramo de rosas escarlata y alabastro y una botella de esa misma ginebra de 83 euros que ella fingía despreciar porque a él le gustaba. Esto es para Clara Miller, dijo, leyendo el nombre de su dispositivo. David parpadeó. Ella no está presente. El mensajero se encogió de hombros, entregándole los artículos. Pagado por adelantado. Dijo que era para esta noche. La nota adjunta estaba pegada al cuello de la botella de ginebra. Sin sobre. Solo una tarjeta pequeña, sin líneas, con una letra masculina apresurada. Para más tarde. Ponte ese mono azul zafiro. Me gusta. Serás inolvidable.
Theo. Permaneció en el umbral durante un periodo prolongado después de que el joven se marchara, sosteniendo esas flores como si estuvieran hechas de ceniza. No lloró. No gritó. Simplemente entró en la cocina, colocó suavemente el ramo en el cubo de compost y dejó la botella de ginebra, sin abrir, sobre la encimera. Cuando Clara llegó a casa alrededor de las 11, su cabello parecía demasiado perfectamente peinado como para haber estado trabajando hasta tarde. Sus accesorios eran nuevos, no descoloridos. Él estaba sentado en la isla de la cocina, todavía con la misma camiseta de casa que había usado todo el día. Ella miró la encimera y se quedó helada. Ni siquiera preguntó cómo había llegado la botella allí. No fingió ignorancia. Simplemente la miró como si pudiera articular de repente. ¿Día largo?, preguntó él, sin levantar la mirada. Ella dudó. Sí, ya sabes, preparando la reunión interna. Se aclaró la garganta. Sí. Él asintió lentamente y se levantó, rozándola al pasar mientras se dirigía al fregadero. Descuidaste tus flores. Ella se giró. Sus ojos escanearon la cocina hasta que se posaron en el cubo de compost. Su mandíbula se tensó imperceptiblemente. Durante un minuto completo, ella permaneció en silencio. Y él también. Esa fue la primera vez que él lo presenció de verdad. Miedo, no culpa, no arrepentimiento. Miedo puro, sin filtrar. Y aún así, él no la confrontó. No preguntó quién era Theo, porque su nombre era irrelevante. A él le importaba lo fácil que ella lo había reducido a un mero mueble en su propio hogar. A la mañana siguiente, la botella de ginebra había desaparecido de la encimera. Sin explicación, sin disculpa, simplemente se había ido, como los años que él le había dedicado. Desaparecida de la noche a la mañana. Pero esa no fue la conclusión. 3 días después, recibió un correo electrónico, de una cuenta anónima, sin asunto, solo un mensaje que contenía 5 fotografías adjuntas. Borrosas, granuladas, pero lo suficientemente claras como para distinguirla a ella y a él. La última imagen era en la entrada de un hotel. Su atuendo, el mismo mono azul zafiro que él le había comprado 3 aniversarios antes. El que ella afirmaba que la hacía sentir demasiado expuesta. Supuso que ya no le molestaba. El hombre, alto, seguro de sí mismo, con el tipo de sonrisa que solo pertenece a alguien que se cree intocable, tenía la mano en la parte baja de su espalda como si fuera de su propiedad. Y quizás, en su percepción, sí lo era. Él no respondió al correo electrónico. No guardó las fotografías. Borró todo, porque lo que realmente importaba no era si ella estaba físicamente involucrada con otra persona. Lo que importaba era que él ya lo sabía. Mucho antes de que llegaran las pruebas concretas, mucho antes de las flores, mucho antes del golpe en la puerta, ella se lo había transmitido de 1000 maneras, con sus ojos, su silencio, su repentina ausencia detrás de muros emocionales que ella nunca le permitió reconstruir. Y ahora ella tendría que observarlo hacer lo que nunca anticipó. Desvanecerse justo delante de sus ojos. Hace exactamente 7 años, ese mismo día, él le había pedido que se casara con él. También llovía entonces. Estaban de pie en un viejo puente peatonal con vistas a la ciudad donde sus caminos se cruzaron por primera vez. Ella ni siquiera esperó a que él terminara su frase. Simplemente declaró sí y se rió como si él le hubiera ofrecido algo raro, algo parecido a la euforia pura. Esa risa hacía años que no la escuchaba, no de verdad, no sin condiciones, no sin un toque de teatralidad. Este año, su aniversario pasó como cualquier otro día ordinario, sin tarjeta, sin mensaje de texto de felicitación, ni siquiera una mirada cómplice. Ella se preparó para el trabajo en silencio, tarareó una melodía popular mientras se peinaba, y se marchó con la misma energía distante que llevaba como un perfume. Él se quedó en casa, habiéndose tomado el día libre, no por sentimentalismo, ciertamente no, sino porque deseaba recordar al hombre que había sido cuando le entregó ese anillo, la mujer que creía que ella era, y necesitaba percibir claramente lo lejos que ambos se habían alejado de ese momento crucial. Alrededor del mediodía, recuperó una vieja caja de recuerdos, enterrada al fondo del armario, bajo una pila de abrigos de temporada y artículos que habían prometido utilizar el próximo año. Dentro yacía una fotografía descolorida de ellos en sus inicios, riendo en su primer apartamento. Ella tenía una ligera mancha de cúrcuma en su camisa, y sus gafas estaban cómicamente torcidas. Parecían ridículamente alegres, como niños experimentando con la adultez. Él la miró fijamente durante una cantidad de tiempo excesiva.
Más tarde esa noche, ella regresó a casa temprano. No temprano de una manera considerada, sino temprano con un nerviosismo palpable. Su rostro parecía tenso, su sonrisa forzada. Se demoró en el umbral un instante de más antes de pronunciar: pensé que quizás podríamos pedir comida a domicilio esta noche. Sushi, añadió. Era la primera vez en meses que había propuesto algo que una vez disfrutaron mutuamente. Él asintió. Claro. Comieron en el sofá frente al televisor. Ella no dejaba de mirarlo cuando suponía que él no la veía. Él sospechaba que ella intentaba descifrarlo, tratando de averiguar lo que sabía y lo que no. Pero él no le ofreció nada a lo que aferrarse. Sin preguntas, sin actitud discernible. Él estaba educado, distante y completamente inescrutable. Fue entonces cuando ella estalló. A mitad de masticación, soltó sus palillos y declaró: ¿por qué has estado tan retraído últimamente? ¿Crees que me estás castigando por ser frío? Él no se inmutó. Tú una vez articulaste: el afecto debe merecerse. Supongo que simplemente cesé mis esfuerzos. Su rostro perdió el color. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo, y por primera vez en mucho tiempo, pareció genuinamente asustada. Él no estaba gritando. No estaba acusando. No estaba llorando. Estaba calmado, distante. Eso la aterrorizó más profundamente de lo que cualquier arrebato anterior podría haberlo hecho. No pretendía. Comenzó ella, buscando las palabras. Si lo hiciste, interrumpió él. Lo dijiste en serio. Y absorbí tus palabras. La habitación se sumió en silencio, salvo por el bajo zumbido del televisor. Entonces llegó la segunda ola. Me equivoqué, susurró ella, y su voz se quebró lo suficiente como para hacerle dudar si estaba ensayado. No preveí que dejarías de importarme. Pensé que te perseguiría perpetuamente, afirmó él. Ella asintió lentamente, sus labios temblaban. Buscaste sentirte valiosa haciéndome sentir inútil, continuó él. Y ahora estás angustiada porque finalmente estuve de acuerdo con tu evaluación. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Genuinas o no, a él ya no le importaba. Estaba aislada, susurró ella. Yo también, respondió él. Durante años. Pero yo no huí. Ella extendió la mano hacia la suya por el sofá, pero él se levantó antes de que ella pudiera hacer contacto. Solo tienes miedo, observó él. Porque por primera vez, no estoy actuando. Y ahora te estás dando cuenta de que el escenario está vacío. Ella no lo siguió cuando él subió las escaleras. No llamó a la puerta del dormitorio. No envió un mensaje conciliador más tarde, como había hecho en el pasado. Simplemente permaneció allí en la luz tenue de la sala, en medio de los escombros de su propio drama construido, rodeada por las reverberaciones de un hombre que una vez había poseído libremente antes de exigirle que demostrara su valor. Y ahora ella tendría que merecer el silencio. Habían transcurrido 2 semanas desde la noche en que ella finalmente se quebró. Desde que el silencio entre ellos dejó de ser meramente incómodo y empezó a sentirse peligroso. Ahora se movía por su hogar con cautela extrema, como si el suelo pudiera ceder si daba un paso en falso. Su alegre saludo matutino era demasiado ensayado. Su risa en la cena, demasiado frágil. Se esforzaba desesperadamente, pero no por amor, por control, por recomponer la imagen fracturada, por deshacer un cambio que no lograba comprender del todo. Pero para entonces, él ya estaba mucho más allá de su alcance. Él había redactado una carta meses antes, la había doblado meticulosamente, la había sellado sin firmar y la había escondido dentro de uno de sus viejos libros de poesía de tapa dura. Clara nunca leía nada que no fuera en una pantalla, así que él creyó que estaba a salvo. No era una carta de amor. En realidad no. Era más bien una especie de testamento. No para su vida, sino para la totalidad de su matrimonio, un documento que lo exponía todo. Lo que ella había hecho, lo que él sabía, cómo se había quedado mucho después de lo que debería haberse ido. Como cada artevaloro de ella se sentía más como un recibo que como una promesa genuina. La carta no contenía estrategia, ni amenazas, ni un cronograma. Era simplemente la versión cruda y sin adornos de los pensamientos que nunca había articulado en voz alta. Palabras para las que sabía que ella nunca estaría preparada si él las expresaba en persona. Palabras que no deseaba pronunciar porque, para cuando las escribió, estaba cansado de escuchar su propio sufrimiento expresado en voz alta. Y,
sin embargo, de alguna manera, ella la descubrió. Regresó a casa del trabajo temprano, una desviación inusual. No le había informado que acortaría el día. Simplemente necesitaba respirar en algún lugar que no tuviera el olor persistente a café rancio y profunda compasión. Al entrar en la casa, el aire se sentía anómalo. Quieto, denso, inquietantemente silencioso. Entonces lo oyó, páginas, crujiendo, rápidas y torpes, desde el pasillo de arriba. Cuando giró la esquina hacia el dormitorio, allí estaba ella sentada en el borde de la cama. La carta yacía desplegada en sus manos temblorosas. Sus mejillas estaban lívidas. Sus labios estaban ligeramente entreabiertos. El sobrevacío descansaba a su lado como una piel desechada. Durante un minuto entero, ella permaneció ajena a su presencia. Simplemente continuó leyendo y releyendo, sus ojos recorriendo las líneas. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos no contenían ira. No contenían actitud defensiva. Estaban completamente devastados. «No ibas a revelarme esto», murmuró ella. Su voz era pequeña, como la de una niña. «No», respondió él, «porque nunca fue para tus ojos. Era para los míos». Ella se encogió, y él comprendió el profundo poder inherente a la indiferencia. Ella lo había herido de innumerables maneras, y él lo había absorbido todo, en silencio, con paciencia. Pero ahora, su desapego resonaba más fuerte que cualquier acusación. Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero él no ofreció consuelo. Simplemente se quedó inmóvil. «Insinuaste que te hice sentir invisible», susurró ella. «Así fue», afirmó él. «Durante años». «No era consciente». «Sí, lo eras», la interrumpió. «Simplemente no te importó. No hasta que empezó a pasarte factura a ti». Dejó la carta con cuidado meticuloso, como si fuera un dispositivo volátil. «Hablas de mí como si fuera un monstruo. Hablas del afecto como si fuera una entrevista de trabajo», replicó él, «como si se esperara perpetuamente que demostrara mi valía. Pero ya lo hice. Todos los días. Simplemente dejaste de percibirlo». Se sentaron en silencio, la carta colocada entre ellos como una pieza clave en un tribunal. Ella no se movió. Él creyó que deseaba hacerlo, pero no sabía si ella aún tenía el derecho. Estaba aislada, reiteró ella, como un mantra que esperaba desesperadamente que lo absolviera todo. «Supliqué en silencio tu atención», afirmó él, «y tú la concediste a tu dispositivo. A tu propio reflejo. A alguien que creyó que podía competir con el hombre que todavía te estaba eligiendo activamente». Entonces sollozó, no en silencio. Fue crudo, sin contención, y sin embargo, no logró conmoverlo. No sintió crueldad. Se sentía completamente agotado. Levantó la vista a través de sus lágrimas. «¿Me desprecias?». Él negó lentamente con la cabeza. «No, simplemente ya no reconozco quién eres. Y no creo que tú tampoco lo hagas». Esa noche, ella no durmió en su cama. Se quedó abajo. La oyó pasear de un lado a otro hasta las 3 de la mañana. Luego el suave crujido de los muelles del sofá cuando finalmente sucumbió al silencio. Pero él también, no encontró el sueño, porque sabía lo que era inminente. Y ella también. Esto no era el cese de un conflicto. Esto era el comienzo de un ajuste de cuentas. Los días siguientes se desarrollaron como un servicio conmemorativo en voz baja. Nadie articuló nada directamente, sin embargo, todo transmitía significado. El suave arrastre de sus zapatillas por el suelo por las mañanas, más lento de lo habitual. La forma en que ahora llamaba antes de entrar en el dormitorio que una vez habían compartido. Su teléfono estaba perpetuamente boca arriba en la encimera, siempre a la vista, como si ese gesto performativo pudiera de alguna manera borrar lo que ya había sucedido. Entonces llegó el jueves, y con él, una nueva actuación. Regresó a casa tarde del trabajo. El tráfico había sido implacable, y había pasado los últimos 30 minutos en silencio en el tráfico denso, ensayando lo que articularía si ella intentaba llorar de nuevo. Pero cuando entró en la casa, no encontró lágrimas. Encontró la cena. Velas, servilletas de lino dobladas con una precisión casi cómica. Costillar de ternera, verduras de raíz asadas, su merlot asterisco vintage asterisco preferido, decantado y aireándose como si fuera una elegante noche de cita perdida hace mucho tiempo que no se había ganado, en años. Y ella, estaba de pie junto a la mesa con un vestido que no había visto en años.
El de su cena de luna de miel en un pintoresco pueblo costero. Lo llevaba como una armadura ahora, como si intentara arrastrar el pasado hacia el presente y usarlo como un disfraz. «Feliz jueves», murmuró ella. Él parpadeó. «¿Qué es esto?» «Un nuevo comienzo», afirmó ella. «Si me lo permites». Se sentó, demasiado aturdido como para no hacerlo. Su cuerpo se movió sin permiso consciente. El aroma del pollo al romero, su plan de contingencia para cuando el costillar no impresionara, tiró de una parte distante y cansada de él que recordaba lo que se sentía ser deseado, o al menos percibido. Sirvió el vino y deslizó su plato hacia adelante. Miró la comida como si contuviera un mensaje profundo. Volví a leer la carta, confesó ella, sin mirarlo. Fue como leer un obituario que no me había dado cuenta de que yo misma había escrito. Él no dijo nada. No puedo retroceder el tiempo y rectificar lo que he hecho, continuó. Pero puedo comportarme de manera diferente. Deseo recuperar, basta, interrumpió él con suavidad pero con firmeza. No digas que deseas recuperar nada. Afirmaste que el afecto tenía que merecerse, y te creí. Pero continuamente cambiaste los parámetros cada vez que lo intentaba. Transformaste la devoción en una mera transacción. Ella bajó la mirada, mordiéndose el labio. Él apartó su plato. Esta cena, afirmó él, es agradable, de verdad, pero no es para mí. Es para ti. Es tu intento de recalibrar la puntuación. Eso no es justo, comenzó ella, su voz resquebrajándose ligeramente. Todo este matrimonio ha sido un marcador prolongado, y yo perdía perpetuamente. Sus manos temblaron ligeramente mientras aferraba su copa de vino. No bebió de ella. Entonces llegó la verdadera revelación. Lo terminé, susurró ella, refiriéndose a él. Hace semanas. Levantó la vista. Antes de leer la carta. Simplemente. No sabía cómo decírtelo. Estaba aterrorizada de tu reacción. ¿De en qué me convertiría? ¿Y en qué te convertiste?, inquirió él. Su garganta se contrajo mientras tragaba. Una extraña para mí misma. Ahí estaba. La primera verdad sin adornos que había pronunciado en meses, quizás años. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia la oscuridad. Le dio la espalda cuando preguntó, ¿todavía sientes afecto por mí? No respondió. No porque le faltara una respuesta, sino porque tenía demasiadas. Él valoraba la versión de ella que solía dormir sobre su pecho durante las tormentas eléctricas. La que lo sorprendía con una pizza estilo *de en su cumpleaños porque ella recordaba que detestaba el pastel. Él valoraba a la chica de la camiseta manchada de cúrcuma y a la mujer que una vez juró que nadie más la hacía sentir segura. Pero esa versión se había ido. Y ahora, sentado frente al pollo al romero y el vino tinto y un intento desesperado de rebobinar el tiempo, se dio cuenta de que ella intentaba reconstruir algo con planos que nunca había entendido realmente. Se puso de pie. Necesito aire. Ella se giró rápidamente, el pánico brillando en sus ojos. ¿Regresarás? No lo sé, afirmó. Pero si lo hago, no será por costillar y velas. Será por honestidad. Entonces salió por la puerta, sin chaqueta, sin teléfono. Solo el aire fresco de la noche y el sonido de su aliento entrecortado detrás de él. La puerta se cerró, y detrás de ella, todo lo que ella creía que podía arreglar con la cena comenzó a desmoronarse. No regresó a casa esa noche. Ni siquiera había tenido la intención de que fuera una declaración dramática. Simplemente siguió caminando, pasando por el parque donde solían llevar a su *retriever* antes de que ella lo regalara porque era demasiado esfuerzo. Pasando por el mercado del barrio donde una vez le compró una pinta de helado de menta con trocitos de chocolate, a las 2 de la mañana porque ella había soñado con ello. Pasando por todos los fantasmas de quienes solían ser. Finalmente se encontró en una modesta posada a 2 pueblos de distancia, de esas donde nadie hace preguntas y cada habitación tenía un ligero olor a desinfectante y arrepentimiento. Se acostó en la cama, completamente vestido, con los zapatos puestos, y miró el techo texturizado. La unidad de aire acondicionado central de arriba emitía un suave sonido rítmico de *clic*, con cada rotación, como un reloj que inexorablemente se quedaba sin tiempo. No lloró. No durmió. Simplemente existió. Y por primera vez en años, no se sintió atrapado en esa profunda quietud. Por la mañana,
Había 7 llamadas perdidas. 4 mensajes de texto, todos de ella. Por favor, vuelve. No dormí. Cometí un grave error. Ahora me doy cuenta. ¿Podemos hablar de esto? Por favor, solo ven a casa. No puedo perderte a ti, también. Esa última frase resonó en él. ¿También? Como si alguien más ya la hubiera abandonado. Y ella apenas ahora se diera cuenta de que la segunda partida estaba en curso. No respondió. Apagó su teléfono y se sentó solo en la humilde cafetería de la posada, sorbiendo café tibio y reflexionando sobre todas las innumerables veces que había tenido que suplicarle en silencio que lo reconociera mientras hablaba. Ahora ella era quien suplicaba atención. La vida tiene una forma peculiar de invertir los papeles, ¿verdad? Regresó a casa tarde esa noche, esperando a medias que ella estuviera dormida en el sofá o acurrucada en la isla de la cocina. Pero ella estaba despierta, con los ojos bien abiertos, pálida, como si no hubiera comido en días. En el momento en que lo vio, se puso de pie, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo permanecer quieto. Necesito compartir algo contigo, afirmó ella antes de que él pudiera siquiera dejar sus llaves. Él pasó junto a ella, se sirvió un vaso de agua y esperó. Ella lo siguió hasta la cocina, aferrándose al respaldo de una silla como si pudiera desmayarse sin su apoyo. No estaba enamorada de él, soltó. Sé que crees que sí. Sé que las fotografías, los mensajes, todo indicaba algo serio, pero no lo era. Fue una tontería, superficial. Buscaba validación, no una conexión genuina. Él no dijo nada. Solo sorbió el agua lentamente. Él me hizo sentir deseada. No porque lo necesitara, sino porque no podía lidiar con lo invisible que me sentía en mi propia piel. Siempre fuiste tan sereno, tan inquebrantable, y yo sentía que me estaba disolviendo de adentro hacia afuera. Él levantó una ceja. Entonces, nos traicionaste para castigar tu propia autopercepción. Ella se encogió. No espero que lo entiendas. Tienes razón, afirmó él con frialdad. No lo hago. Silencio una vez más. Esta tensión densa y agónica entre ellos. Ella se acercó. Él no se movió. No comprendí el alcance de mi desviación hasta que dejaste de buscarme. Siempre me buscaste. Siempre perdonaste. Incluso cuando no lo merecía. Creí que nunca te irías. Y cuando lo hiciste, incluso por una sola noche, me impactó. ¿Qué te impactó?, inquirió. Ella lo miró con ojos vacíos. Que tú nunca fuiste quien necesitaba ganarse el afecto. Fui yo. Las palabras se sintieron como un golpe asestado en la oscuridad. No porque fueran ruidosas, sino porque llegaron demasiado tarde. Habrían significado todo hace 2 años, incluso hace 1 año. Pero ahora eran una confesión de una ofensa cuyo plazo de prescripción ya había expirado en su corazón. Gracias, murmuró él suavemente. Por decir eso. Ella parpadeó, confundida. ¿Eso es todo? ¿Qué más hay?, inquirió. Esperé tu reconocimiento. Supliqué en silencio durante años. Y ahora, cuando finalmente encontré la fortaleza para dejar de pedirlo, ¿te das cuenta? Solo me percibes de verdad cuando estoy a mitad de camino hacia la puerta. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Y esta vez, no intentó contenerlas. Cayeron en silencio, lentamente. No sé cómo reparar esto, susurró ella. Él asintió. Esa es la primera declaración honesta que has hecho en mucho tiempo. Ella extendió la mano hacia la suya, y él no se retiró. Le permitió que la sostuviera, no porque la perdonara, sino porque necesitaba recordar lo que se sentía al ofrecer consuelo y no sentirse desesperado por recibirlo a cambio. Permanecieron allí por un largo momento, 2 individuos que habían construido una morada de afecto sobre una base fracturada. Uno sostenía una cerilla, el otro sostenía agua, y por primera vez, ninguno de los dos sabía que deseaba más. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por la ventana de una manera que se sentía casi teatral. Demasiado radiante, demasiado suave, como si el universo los desafiara a fingir que todo estaba bien. Clara ya estaba despierta. Estaba sentada al borde de la cama, envuelta en una manta como una protección, aferrando una taza que hacía tiempo se había enfriado. No hablaron mucho al principio. Sin grandes declaraciones, sin una banda sonora dramática de fondo, solo 2 individuos sentados en las secuelas de años de guerra emocional.
No deseo seguir existiendo así, afirmó finalmente, su voz apenas un susurro. Lo sé, respondió él. Yo tampoco. Quiero buscar ayuda profesional, añadió. Por mi cuenta, y quizás eventualmente contigo, pero necesito rectificar lo que sea que me impulsó a sabotear lo mejor que me ha pasado. La observó durante un largo tiempo. No buscando engaño, simplemente sopesando si creía el esfuerzo sincero detrás de esas palabras. Y por una vez, no sintió la necesidad de dudar de ella. Solo se sentía agotado. Pero no el tipo de cansancio desesperado. El tipo que sientes cuando la lluvia finalmente cesa y te das cuenta de que has capeado la tempestad. No prometo nada, afirmó. Pero me quedaré por ahora. No por ti. Por la versión de mí mismo que aún cree que los individuos son capaces de transformarse. Ella asintió, las lágrimas derramándose en silencio. Pasaron el día en silencio, pero ahora era diferente. No un silencio nacido del resentimiento, sino de la recuperación. Ella volvió a cocinar, pero sin las velas ni el atuendo elegante. Solo sándwiches veganos a la parrilla y sopa cremosa de tomate. Sencillo, sin adornos. Comieron en el sofá. Sin actuación, sin presión. Y por primera vez en lo que parecieron años, se rieron. Realmente se rieron, por algo completamente absurdo en la pantalla digital. No borró el pasado. No reconstruyó la confianza, pero abrió una ventana lo suficientemente grande como para permitir que el aire circulara. Pasaron semanas. Luego meses. Ella cumplió su compromiso, sesiones de terapia regulares, límites claros, conversaciones arduas. Él no se apresuró a perdonar. No borró su dolor, pero la observó presentarse, no como la mujer que había sido, sino como la que aspiraba a ser. Todavía están juntos, no a la perfección, pero con intención consciente. Y él ya no es el hombre que suplicaba afecto en silencio. Es un hombre que finalmente comprende que el amor libremente concedido debe ser valorado, no sometido a desafíos. Algunos días todavía recaen en viejos patrones. Pero ahora lo reconocen y se comunican. Y lo más importante, realmente se ven el uno al otro. Y eso es más de lo que él jamás pensó que recuperarían.